Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. En este vídeo quiero explicaros qué son las derivadas parciales segundas de funciones escalares. También os voy a explicar en qué consiste el teorema de Schwarz y qué es la matriz hessiana de una función escalar, ¿vale? Primero, ¿cómo se define cómo se define derivada parcial segunda respecto de x e y? Se define de la siguiente manera. Se dice que la derivada parcial de una función f respecto de x e y, o también se puede escribir así de esta otra forma, derivada segunda de f respecto de x respecto de y, va a ser la derivada respecto de y de la derivada que haya hecho de la función respecto de x. ¿De acuerdo? Bueno, en esta nomenclatura en algunos textos aparece al revés. Yo estoy acostumbrado a manejarla de esta forma, no sé si vosotros lo habréis visto de esta forma o de la otra, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer siempre de esta manera, ya que hay discrepancias en la nomenclatura en diferentes textos, ¿vale? Bien, y me diréis, ¿esto cómo se hace? Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí y lo vais a ver muy claro. Me piden la derivada segunda respecto de x respecto de y de esta función. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hallarnos la derivada parcial de la función respecto a la primera variable que aparece aquí, que es x. Vamos a hacer fx. Bueno, pues fx de esta función se calculará tomando todas las variables que no sean x como una constante. Entonces yo, al derivar esto que es x cuadrado de y, para mí la y es un número. Luego la derivada de esto sería 2xy. Ahora, la derivada de 2x, pues 2. Y la derivada de 3y, 0. ¿Vale? Ya que para mí la y es una constante. Bien, pues ¿cuánto valdrá entonces la derivada segunda de la función respecto de x respecto de y? Porque tendría que hacer es derivar ahora todo esto respecto de la segunda variable que es y. Para derivar esto respecto de y hacemos la misma historia. Tengo 2xy más 2. Para mí la x ahora va a ser una constante. Luego la derivada de 2xy va a ser 2x. Mientras que la derivada de 2 va a ser 0. O sea que nuestra derivada segunda respecto de x respecto de y sería 2x, ¿vale? Bueno, pues así de sencillo se hace una derivada segunda. Vamos a ver ahora el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz tiene que ver con las derivadas segundas, porque lo que me dice es lo siguiente. Es el teorema de Schwarz o de igualdad de derivadas cruzadas. Dice lo siguiente: si sea f una función escalar de dos variables, si se verifica lo siguiente: primero, que existen las derivadas primeras, f de x y f de y, en un entorno de un punto x sub 0 e y sub 0. Segundo, que existe la derivada segunda respecto de x respecto de y en un entorno del punto x sub 0 y sub 0, y además esa derivada segunda es continua en dicho punto. Pues entonces va a existir la derivada cruzada, o sea, la yx, lo que consiste en derivar primero respecto de y y después respecto de x en el punto, y además esas dos derivadas van a ser iguales. Vamos a comprobar este teorema de Schwarz en la función que tenemos anterior, ¿vale? Teníamos f de xy, le voy a escribir aquí otra vez, igual a x cuadrado de y más 2x más 3y. X cuadrado de y más 2x más 3y. Y vamos a hallarnos ahora la fyx. Bueno, primero, para que se cumpliera el teorema de Schwarz, tiene que ocurrir que tengan derivadas primeras, que las tiene porque es un polinomio, y tuviera la respecto de x respecto de y y fuera continua. Pero es que la respecto de x y la tengo aquí, es un polinomio y por lo tanto es continua en todo R2. Entonces cumple las condiciones del teorema de Schwarz. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer ahora nosotros la contraria. Vamos a hacer la derivada respecto de y respecto de x y vamos a comprobar que efectivamente es igual que la de xy. ¿Vale? Pues vamos a hacer f de y respecto de x. Entonces, para hacer esta, hacemos primero fy. O sea, la derivada parcial de la función respecto de y. Para hacer la parcial respecto de y, lo que considero es que todas las x son constantes. Entonces, para derivar esto me quedaría x cuadrado. La derivada de 2x sería 0 y la derivada de 3y sería 3. Y ahora para hacer la y respecto de x lo que vamos a hacer es derivar esta respecto de x. Y al derivar esta respecto de x, ¿qué me queda? 2x más 0, o sea, 2x. Veis, comprobáis que esta que me ha quedado aquí
es igual que esta que tengo aquí. Efectivamente cumple el teorema de Schwarz. Y ahora voy a explicar lo que es la matriz hessiana. Bueno, se me olvidó deciros que este teorema de Schwarz se puede extender a funciones de más de dos variables e incluso a derivadas superiores a dos, o sea, derivadas del tercer orden o del cuarto orden, ¿vale? Pero bueno, os lo explico en la forma más sencilla para que lo entendáis, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es la matriz hessiana. La matriz hessiana está formada, de una función f, está formada por las derivadas segundas de la función. Voy a hacer la hessiana de esta de aquí. La derivada hessiana de esta sería la parcial respecto de x dos veces, la parcial respecto de xy, la parcial respecto de yx y la parcial respecto de y. ¿Vale? Y esa sería mi matriz hessiana. Esta matriz me va a servir después para clasificar puntos críticos cuando veamos máximos y mínimos, ¿vale? Y para hallarnos diferenciales segundas. Bien, ¿cómo vamos a hallar nosotros f de xx? De la siguiente forma. Para hallarnos f de xx en realidad no es más que una derivada segunda, pero respecto de x dos veces. O sea, vamos a hacer la parcial respecto de x, que la tenía ya calculada. Recordad que la parcial respecto de x la tengo aquí y era 2xy más 2. Bueno, pues para hacer la parcial respecto de x dos veces, lo que vamos a hacer es volver a derivar esta respecto de x. Entonces, para mí, la y es una constante y la derivada de esto sería 2y más 0, o sea, 2y. La parcial respecto de x, y ya la tenía. Era 2x. Como cumplía el teorema de Schwarz, recordad que la parcial respecto de y x era la misma. Y ahora solo tendría que calcularme f de y. ¿Y cómo calcularemos f de y? Pues volviendo a derivar ahora la parcial respecto de y, que es esta que tengo aquí, otra vez respecto de y. Como veis que esta no depende de y, al derivarla otra vez respecto de y, ¿qué me va a quedar? 0. Pues ya tendría mi matriz hessiana. La hessiana de la función anterior sería la siguiente matriz de orden 2 por 2. F de xx, que la tengo aquí calculada, es 2y, pues 2y. F de xy y f de yx serán 2x, y la parcial respecto de y dos veces es 0. Y ya tendría mi hessiana, la matriz hessiana de la función f. Estas matrices también se pueden hallar, ya os digo, de más de dos variables, de tres variables, etcétera. Os haré algún ejemplo más adelante de esto, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quería explicar hoy. Espero que os haya ayudado. Si os ha ayudado, agradecería que dieras a me gusta, compartierais el vídeo porque nos ayudaría a crecer nuestro canal. Si tenéis duda, me lo ponéis en los comentarios, y si queréis recibir notificaciones del canal, suscribíos. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.